contaros un poquito el story time de cómo empecé a ser profe. Antes que nada, quiero que sepáis de dónde vengo. Yo al acabar la carrera, que yo soy ambientóloga, hice ciencias ambientales, no tenía pensado dedicarme a la docencia. La verdad es que vengo de una familia de docentes y yo qué sé, pues esa rebeldía de la juventud de que quieres ser diferente y oye, que yo no quería hacer lo mismo, ¿vale? Pero, no sé, yo siento que dentro de mí siempre ha estado la semillita esa del gusto por enseñar, ¿no? Y de hecho, ya en la misma carrera, una de las optativas no, de las de libre elección que antes existían, porque yo hice licenciatura, me cogí educación ambiental. Y me doy cuenta que siempre he tirado mucho por esa rama, ¿no? El primer máster que hice, que no fue el de profesora, fue otro diferente, de territorio y medio ambiente. Para cuando cogí las prácticas del máster, había unas prácticas en educación y yo escogí las prácticas en educación. O sea que inconscientemente siento que siempre he ido hacia ese mundo de la educación. Después ya hice el máster de profe y luego hice un máster en investigación en didáctica de las ciencias experimentales, porque la verdad es que ya sentía que ese era mi mundo. Empecé a trabajar en un sitio que no era una academia al uso, aunque yo pues básicamente daba clases de repaso de toda el área de ciencias, de mates, de física y química, de biología y geología también, aunque menos, porque la mayoría de los niños pues van a mates o a química o física. Y ahí confirmé de verdad lo que me encanta, dar clase y estar con los adolescentes. Y además, como también daba clases de repaso para primaria, pues pude ver un poco la diferencia y que realmente lo que a mí me gusta, el trato que a mí me gusta con los alumnos son los de secundaria. Y bueno, esas edades de 12 a 18 años son las que me encantan. Y bueno, ahí estuve bastantes años, ya digo que no era una academia al uso, sino que era un centro donde había un equipo de psicólogos, pedagogos, es decir, se profundizaba bastante más que en una academia del uso, ¿no? Se veía un poco más por dónde podíamos llegar a esos alumnos para que realmente aprendieran. Yo estuve allí, no recuerdo si 8 años, y algunos de esos años a la vez tuve un trabajo paralelo en el que hacía de educadora ambiental para el Ayuntamiento de Valencia. Y básicamente lo que hacía era pues de guía de excursiones, pues sobre todo para la franja de secundaria, aunque también hacía de primaria. Y ahí pude también probar pues el tema de primaria, seguí probando, pero vamos, que creo que primaria no es lo mío. No sé, yo como que tengo el chip para entenderme con los de secundaria y bachillerato. Y bueno, hubo un tiempo que trabajé en los dos sitios a la vez, después me ofrecieron un tiempo completo en esta academia que os comento y estuve muchos años allí. Aprendí un montón porque hacíamos muchas formaciones, sobre todo en cuanto a la pedagogía, ¿no? El cómo enseñar las cosas y un poquito, pues eso, técnicas que a lo mejor pues en otras academias pues no existían, ¿no? Porque, bueno, en otras academias a lo mejor tú eres experto en tu materia, pero no sabes nada sobre pedagogía, pues ahí sí que nos daban un poco los pilares. Y la verdad es que yo estaba muy contenta, pero es verdad que en este tipo de lugares el horario es muy malo, ¿no? Porque los niños van pues después de las clases. Entonces, una vez empecé a tener familia y tal, pues me planteé el tema de las oposiciones, el trabajo en coles concertados, etc. Entonces empecé a hacer entrevistas, o sea, empecé a estudiar oposiciones y empecé a prepararme para hacer entrevistas y tal en coles concertados. Hice un montón de entrevistas en coles concertados y bueno, hace 2 años llegó mi primera oportunidad en un cole concertado después de pasar un montón de entrevistas, un examen escrito que me hicieron, me acuerdo perfectamente de 1 hora, otra hora hablando con una persona preguntándome qué haría ante un montón de situaciones y la verdad es que no tenía ninguna esperanza de que me cogieran porque no tengo el B2 de inglés. Y es algo que es muy cotizado, ¿no? Sobre todo en la concertada y la privada. Pero tuve suerte, no sé, le gusté al entrevistador o pasé bien la entrevista, no sé exactamente qué pasó. Sé que había más candidatos que sí que tenían pues inglés y otras cosas que yo no tenía. Pero bueno, por lo que sea, pues les gustó mi currículum y me cogieron para una sustitución que en principio iba a ser de enero hasta fin de curso.
Entonces, bueno, en ese año justo fue el año de la pandemia, yo entré en enero a trabajar y ya para marzo se acabó la fiesta, ¿no? Y bueno, se acabó la fiesta, no, siguió la fiesta, pero desde casa. La verdad es que el primer año de profe fue súper, súper duro, pues por eso, porque me pilló entre medias la pandemia y yo era mi primer año como profe y yo siempre he intentado hacerlo lo mejor posible y la verdad es que estuve muy contenta, aunque estaba un poquito lejos de mi casa y tal, pero bueno, yo me dejé el anterior trabajo por esta sustitución para meterme ya de lleno en el mundo de la docencia de reglada, vamos a decir, porque hasta entonces yo había trabajado en docencia no reglada. Y nada, pues esta primera experiencia la verdad es que fue maravillosa. No sé, la verdad es que con los alumnos muy bien, grandes retos también, ¿no? Porque a pesar de que yo sí que venía curtida de este mundo de la educación no reglada, en el que había cogido muchas herramientas y muchos conocimientos y mucho trato también con los alumnos, pero yo nunca había tenido grandes grupos de alumnos, de 30 alumnos, ¿no? Yo trataba con 3, 4 alumnos, 5, algunos cursos que dábamos más, o cuando hacíamos las excursiones sí que éramos más, pero es verdad que era un día concreto y ya está, ¿no? Y en este caso pues no era así, era día a día con ellos y me ha gustado mucho la experiencia porque es conocerlos mucho más a fondo, estar con ellos muchas horas y no sé, la verdad es que ha sido una experiencia fue una experiencia maravillosa ese primer año y la verdad es que me hizo ver pues, que era lo que yo quería hacer, ¿no? Yo quiero ese horario por una parte para poder compatibilizarlo con el poder estar con mis hijos todas las tardes, a pesar de que luego siempre hay mucho trabajo, ¿no? En casa de corregir, de preparar cosas, etcétera, sobre todo los primeros años que no tienes prácticamente nada de material. Pero bueno, la verdad es que me fue bastante bien. Esto fue en la concertada y nada, después de este año trabajando en la concertada, creo que después hice la primera oposición, que entré en bolsa, o le hice la anterior, no me acuerdo, bueno, da igual. No sé en qué momento hice la anterior oposición, creo que fue antes de este... Sí, fue antes de empezar en la concertada, había hecho ya el primer examen de oposición, pues un poco por probar, no iba muy preparada, pero la verdad es que llegué, por suerte, yo creo, la verdad, hasta ese segundo examen que es la programación didáctica y la verdad es que estuvo muy bien porque pues pude ver lo que era realmente una oposición. Y así fue también como entré en bolsa, aunque como os digo ese primer año no trabajé en la bolsa pues porque no me llegaba ninguna sustitución, además no me puedo mover mucho pues porque bueno, pues al tener una familia estamos establecidos, el colegio de los niños, el trabajo de mi marido y todo, pues no te puedes mover. Pero bueno, la cuestión es que entré en bolsa a partir de ahí y ya el segundo año que llevaba en la bolsa ya es cuando conseguí entrar a trabajar en la pública. Tengo que decir que además me habían ofrecido cubrir algunas bajas en este cole que había estado el año anterior, en este cole concertado, que además era un cole que iba desde infantil hasta cuarto de la ESO nada más, ni siquiera tenía bachillerato. Y nada, finalmente lo rechacé porque me llamaron de la bolsa para cubrir una baja indeterminada de no se sabía cuánto tiempo y la verdad es que estuvo muy bien porque fue una baja que duró desde octubre. Recibí la llamada el 1 de octubre o el 30 de septiembre o algo así, o sea, empecé a trabajar muy pronto y estuve prácticamente todo el año, estuve hasta mayo, creo recordar. O sea, ya prácticamente abril-mayo creo que me fui por las vacaciones de Pascua, me suena. Y la verdad es que la experiencia en la pública es bastante diferente. No sé, yo sentía que como todo el mundo iba un poco más a su aire. Siento, no sé, claro, no he estado en más lugares que sean de la concertada, ni tampoco he estado en más lugares que sean de la pública, pero es verdad que en la pública estuve en un instituto que era muy grande, mucho más grande que el cole que había estado en el año anterior, y no sé, la verdad es que me gustó esa sensación de libertad un poco, ¿no? Como de, no sé, no es que en el otro lugar no me dejaran libertad, porque la verdad es que me dejaron mucha libertad para dar las clases como yo quisiera. Aunque sí que es verdad que ellos ya tenían pues unos porcentajes hechos de lo que tenía que valer cada cosa en cada curso y tal, y entonces eso es verdad que me constreñía un poco mi forma de dar clase,
porque me gusta dar mucho valor al trabajo diario en clase y no solo a los exámenes. Entonces, ya para el año de la pública sí que pude pues hacer un poco los porcentajes que pues yo consideré, y la verdad es que la experiencia ha sido increíble, o sea, me encanta. Es verdad que eso que dicen de busca un trabajo que te guste y no trabajarás nunca. No, busca un trabajo que te guste y vivirás mejor, porque te levantarás muchos días con ilusión de que vas a trabajar. Yo he ido muy contenta de trabajar estos 2 años que llevo dando clases, que nunca se sabe, a lo mejor pasan 10 años y dices, oye, mira, pues estoy harta, no lo sé, no sé si eso me pasará, espero que no, de momento no me ha pasado. Y yo no parto de cero tampoco, o sea, no vengo de un trabajo de oficina, no, vengo del trato con niños también, entonces yo, pues con la tontería llevo ya 10 años tratando con niños, siempre en el ámbito de la educación, tanto la reglada como la no reglada, con niños con muchas dificultades, muchos niños, pues eso, con retrasos, con TDAH, con muchas cosas, ¿no? Y yo creo que eso te da una experiencia que pues es de valorar, y que aunque no tenga experiencia en un instituto público o un instituto concertado, que ahora sí que la tengo, aunque solo llevo 2 años, realmente vengo de una trayectoria muy larga trabajando con niños, y eso creo que ha jugado mucho en mi favor. Mis compañeros, muchos me preguntaban, pero ¿cómo puede ser que sea la primera vez que trabajes? Y no sé, como que me veían muy suelta en el trabajo y tal, aunque bueno, pues yo también tenía mis momentos, por ejemplo, el tema de controlar el clima del aula y tal, pues quizás sí que yo no soy una persona excesivamente autoritaria y quizás sí me ha costado un poquito más, pero considero que bueno, hay que ser una persona flexible, pero a la vez, bueno, pues poner orden para que se pueda aprender, porque si no, el proceso de enseñanza-aprendizaje es imposible si la clase es un destarifo, que decimos aquí en Valencia. Entonces, bueno, esa ha sido un poco mi experiencia. No sé si querríais experiencias más concretas, si es así, me lo ponéis en comentarios. De todas formas, tenéis mi podcast en el que cuento muchas cosas y muchas experiencias que tengo. Tengo pensado también hacer un vídeo específico de, bueno, un poquito del clima del aula, lo que yo he aprendido en estos años que llevo trabajando en educación y que creo que os podría ir bien. Y un poco, pues, no sé, los trucos para sobrevivir al día a día de los profes novatos. A mí tengo que decir que uno de los cursos que más me costó saber cómo manejar o cómo controlar fue primero de la ESO, porque es verdad que vienen del colegio y vienen arrasando con todo y son muy pequeños si los comparas con bachillerato, por ejemplo. Y por ejemplo, tercero de eso, cuando hay mucha gente que no quiere estar en esa clase porque no le gusta, porque no quiere estudiar o porque no está a gusto. Hay muchísimas tipologías, ¿no?, de alumnado, muchísimos conflictos con todo lo que pasa en su casa y lo que pasa en el aula, y todo está conectado. Y yo creo que la clave de todo es aprender a hacer esa conexión con el alumnado, siempre desde nuestra perspectiva de profesor, porque siempre tenemos que recordar que no somos sus amigos, ¿vale? No somos sus amigos, tampoco somos sus padres, pero sí que tenemos que ser una figura que está ahí para apoyarles, creando un clima emocional seguro en el que ellos se sientan seguros, pues, de contar pues cualquier situación que les pueda afectar en su vida. Y yo creo que en este aspecto también es muy importante tener mucha comunicación con las familias, y igual que con ellos, ¿no? También, y que se sientan valorados cada día, que se sientan apoyados, que sientan que te pueden contar las cosas sin ningún problema. Y en fin, no sé, mi experiencia ha sido muy positiva, y de hecho pues mi intención es seguir en este mundo, si puede ser, pues todos los años que me dejen o que me aguanten. Y mi ilusión también es transformar las aulas en lugares donde como dice César Bona, en lugares donde los niños quieran ir, que se levanten cada día diciendo, ostras, ¿qué pasará hoy en clase? ¿Qué aprenderemos hoy, no? No sé, esa es un poco mi ilusión, y para eso trabajo cada día, para eso hago los recursos que hago, para eso hago todas las formaciones que hago, para eso leo todo lo que leo, y para eso estoy en casa todas las horas trabajando que estoy, para intentar hacer un poco más agradable las cosas a esos niños que muchas veces están ahí porque no tienen otra. Y no sé, yo voy súper feliz a trabajar. Yo se lo digo a todos mis amigos siempre, que es que, no sé, yo me divierto muchísimo en clase. Yo también soy una persona muy payasa, y creo que el humor es algo que hace mucha falta en la educación, sobre todo en la educación secundaria y bachillerato.
que, no sé, que parece que somos a veces sargentos y yo no quiero ser un sargento. Como he dicho, tampoco quiero ser su amiga, pero me gustaría, pues, no sé, ser una persona, a lo mejor no de referencia, pero una persona por lo menos agradable en el trato y con la que realmente puedan aprender algo. No sé. Y nada, yo creo que ya os he contado bastante por hoy. Creo que con esto he satisfecho la curiosidad de muchos de vosotros que me veníais hacía tiempo pidiendo este tipo de vídeo, ahora que me he pasado a YouTube. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, seguidme por YouTube. En Instagram me tenéis como Soy Profe de Bio también. Y sabéis que tengo un podcast, y si no lo sabéis os lo digo yo, que lo cuelgo tanto por aquí por YouTube como en todas las plataformas que os podéis imaginar, de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Me tenéis en todas partes como Mamá Oposita. Y bueno, por ahí podéis seguir mis andanzas y hablar conmigo cuando queráis o escribirme cuando queráis. Así que nada, un besito bien grande. A ver si en comentarios también me ponéis si os ha gustado el vídeo y me contáis también un poco vuestra experiencia como profesores, si ha sido positiva, si ha sido negativa, si os habéis, no sé, atrevido a dar el paso después de un montón de años de pensar que queríais ser profes, si al principio no queríais pero luego os encantó, como ha sido mi caso. Así que nada, un besazo bien grande. A ver si no me equivoco más hablando. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.